minutitos vamos a arrancar con la exposición del contador Vicente Lourenço. Para quienes no conocen la cámara, les contamos que CEPET es una cámara de estudios profesionales en todos los ámbitos de las ciencias económicas, que tiene como finalidad nuclear a todos los estudios profesionales a nivel nacional, no solamente contadores, pueden ser licenciados en administración, actuarios, licenciados en economía, todos aquellos estudios profesionales que ejercen obviamente la actividad profesional de manera independiente. Y más allá de alguna forma de aglutinar, porque la Cámara tiene alcance nacional a todos los estudios profesionales, lo que buscamos es instalar la importancia del sector en lo que es los servicios profesionales. En todas las materias que nos tocan desarrollar en cualquier estudio profesional, ya sea desde payroll, la importancia de la liquidación de impuestos que hacemos por ahí en un país que en lo que falta trabajar un poco las políticas tributarias a mediano plazo, para que no sea todo tan cambiante, para que las empresas no tengan tanta presión tributaria, ni los estudios tanta presión de modificación normativa, ¿no? Tanto cambio que genera también justamente la posibilidad de tener que estar todo el tiempo actualizándose, pero no solo eso, sino la falta de estabilidad en la norma. Y eso también genera situaciones de alguna forma de inestabilidad, no solo para los estudios profesionales, sino también para los contribuyentes, para los clientes, ¿no? Así que bueno, bienvenido Vicente. Hoy toca un tema que justamente, creo que ayer o anteayer, entró un borrador del proyecto modificando los plazos para la ejecución de este régimen de incentivo. Así que creo que es un tema candente y que por ahí en los próximos 90 días con el corrimiento de plazos va a ser aún más, va a tener mayor visualización. Así que bienvenido, si querés hacer la presentación, ya estás habilitado para presentar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Karina. Karina es la presidenta de la Cámara de Estudios Profesionales. Vanessa es la secretaria general, así que les agradezco esta posibilidad de darles esta charla, fundamentalmente sobre un tema que no despertó, por lo menos no despertó la expectativa que por lo menos tuvieron pensado los legisladores al momento de dictar esta norma, ¿no? Creían que iba a haber un ingreso masivo y realmente que se nota que hay una gran apatía respecto a este tema. También es cierto que hay mucho desconocimiento de la vigencia porque hay otros problemas que lo están tapando, que son mucho más urgentes y que cada vez que hablamos de blanqueo nos trae reminiscencias poco agradables respecto al blanqueo del presidente Macri, que después, bueno, provocó una subida de impuestos muy grande, entonces quedó el contribuyente atrapado dentro de la trampa esta de poder declarar bienes que hasta ese momento no estaban declarados y después con la promesa de que los impuestos iban a reducirse, y al final terminó siendo totalmente al revés, cuestión de que hay mucha gente muy enojada cuando se habla de blanqueo. Pero bueno, vamos a la presentación del día de hoy. Un minutito. Sí, un minutito. Esto siempre cuesta, ¿no? La tecnología. Sí, no te preocupes, estás habilitado, pues compartir y todo, así que ahí estamos. Ahí estamos, perfecto. Poner en modo presentación y ya, ahí está. Ya estamos. Configuración, presentación, diapositivas, desde el principio. Bueno,
Como ustedes bien lo están viendo, vamos a hablar del régimen de incentivo a la construcción, que fue establecido por la ley 27613, el decreto 244 que la reglamentó, y la resolución general de AFIP 4976. Es fundamental entender que esta ley tiene dos grandes capítulos que se centran fundamentalmente en qué situación está el contribuyente que piensa acogerse a los beneficios de la ley. Estos dos grandes títulos y esta gran división es, si yo tengo o no los fondos declarados. Entonces, una gran parte de la legislación se declara, de decir, bueno, yo tengo fondos declarados y con estos fondos declarados lo quiero dirigir a todo lo que es construcción. El legislador lo que hace es legislar sobre todo esto y después genera un capítulo diferente para aquel que no lo tenía declarado. Cuando se habla de fondos declarados significa, si nosotros generamos la inversión antes del vencimiento de la declaración jurada, es que a la declaración jurada de bienes personales y ganancias del 2019, de alguna forma manifieste que tenía los fondos para hacerlo. Si después del vencimiento de esta declaración jurada del 2020, que se estima que va a ser en julio, ya se sabe, y para los que me están escuchando aviso que ya en junio no va a ser el vencimiento, y se está hablando de que va a ser en julio. Entendemos algunos que por alguna técnica tributaria respecto a una prórroga, respecto a la posibilidad de pagarlo en cuotas, que digamos, la famosa Resolución General 4057 la han trasladado al 30 de septiembre, y siempre es 30 días del vencimiento de la declaración, por eso muchos supusimos que el vencimiento de la declaración 2020 iba a ser en agosto. Bueno, ayer trascendidos de una reunión de la Federación de Consejos con gente de AFIP, parece que el vencimiento lo van a trasladar a julio. ¿Eso qué significa? Que no nos tenemos que quedar dormidos y darle lo antes posible los papeles a nuestro contador para que podamos en tiempo y forma hacer la declaración. Pero volvamos a los motivos de la charla. Muy bien. Entonces habíamos dicho con fondos declarados y con fondos no declarados. Dos capítulos bien claros. Esto, digamos, es importante entender a qué se refiere con obras privadas, es decir, todas aquellas inversiones en un proyecto inmobiliario está dentro del alcance de la ley. ¿A qué entonces denominamos proyecto inmobiliario? Son obras privadas nuevas. Obviamente están afuera todo tipo de obra que tenga algo que ver con lo público. Entonces, como la sanción de la ley fue el 12 de marzo del 2021, esta fecha la van a escuchar muchas veces porque es el punto de partida para la aplicación de la ley. Entonces, ¿a qué está dirigida? Toda obra privada nueva que se inicia a partir del 12 de marzo del 2021, o, y esto es el otro punto bastante importante, que a esa fecha se demuestre un grado de avance inferior al 50% de la finalización de la obra. Esto va a ser muy importante porque en definitiva lo que vamos a ver ahora va a ser va a ser el punto más importante de cómo yo certifico que mi obra, o que la obra donde yo estoy invirtiendo, tiene un grado de avance menor al 50%. Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que se implementa? Se implementa un registro. Este registro va a ser fundamental, porque sin que el desarrollador se anote en este registro, no existe la obra nueva a los efectos de la ley. Entonces, es muy importante que el desarrollador, vamos a hablar de desarrollador, vamos a hablar de arquitecto, de estudio de arquitectos, de ingenieros, inclusive hasta maestro mayor de obra está contemplado, va a tener que inscribirse en este registro, en el registro de proyecto inmobiliario. Esto va a ser un paso muy importante. Este registro todavía no está vigente, se habla de que va a estar vigente a partir del 7 de junio, pero
Por eso lo quise poner al principio de toda la charla, porque este registro es fundamental para darle veracidad a esta obra que nosotros queremos invertir. Entonces habíamos dicho, entonces las obras que se inician a partir del 12 de marzo, o que a esa fecha demuestren un grado de avance menor al 50%. ¿Quién demuestra este grado de avance? Es decir, ¿es a ojímetro? ¿Cómo lo hacen? Bueno, esto también es importante, ¿por qué? Porque el que va a certificar el grado de avance es, si yo lo inicié a partir del 12 de marzo, las autoridades que son competentes en la materia, es decir, autoridades que, por ejemplo, en el caso del municipio, que autoriza esa edificación o esa construcción, o un dictamen del profesional matriculado, que puede llegar a ser, como dijimos, un arquitecto, un ingeniero, un maestro mayor de obra. Esto también va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque es lo que me va a identificar que yo estoy o con una obra nueva, o con una obra ya en curso, pero que tiene un grado de avance menor al 50%. Dijimos esto de que es fundamental el REPI. ¿Por qué? El REPI, que es el registro de proyecto inmobiliario. ¿Por qué? Porque el desarrollador, el arquitecto, el estudio de arquitectura, va a tener que primero, inscribirse en este registro, ¿sí? Entonces va a tener un número dentro, es decir, dentro de ese registro va a estar identificado como un desarrollador del proyecto inmobiliario. ¿Por qué? Porque más adelante ya vamos a ver que cuando avance sobre una obra, va a necesitar obtener a través de este registro una clave para ese proyecto inmobiliario, un código para ese proyecto inmobiliario. Entonces, ese es el código que al inversor, ya lo vamos a ver más adelante, me estoy adelantando un poco, pero yo lo que quiero que entiendan cuál es la lógica de la ley, ¿no? Cómo de la ley y de la reglamentación. ¿Cómo fue el objetivo de darle a este registro y darle al código de edificaciones de ese proyecto inmobiliario tal trascendencia que es la que realmente convalida que yo estoy dentro de la ley? Acá ustedes, como van a ver en la filmina, estamos hablando de desarrolladores, constructores o vehículos de inversión. ¿Por qué vehículos de inversión? Porque vamos a encontrar que también está tentando a invertir no directamente sobre la obra pública, sino en fondos comunes de inversión o fondos fiduciarios, obviamente siempre cuyo objetivo sea construir. Esto es lo que yo le estaba hablando recién, es decir, los proyectos inmobiliarios registrados en el REPI contarán con un COPI. Yo me río porque en Argentina, y más en nuestra profesión, estamos muy acostumbrados a estas siglas, ¿no? REPI, COPI, QUIT, es decir, nos encanta generar este tipo de claves para recordar. Pero es así. Aquellos proyectos, es decir, aquellos desarrolladores anotados en el REPI, van a poder obtener un código de registro del proyecto inmobiliario que es al que se le va a otorgar a ese inversor para que ese inversor pueda gozar de los beneficios fiscales que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque en definitiva es la forma de cruzar que va a tener la AFIP desde la declaración jurada del inversor para poder obtener los beneficios que vamos a ver a continuación y lo que se está desarrollando. Por lo tanto, yo no puedo contar con ese beneficio, o sea, con los beneficios que me da la ley, si genero la inversión en algo que no está identificado por la AFIP, es decir, que no tiene el COPI, y a su vez que el desarrollador o el arquitecto no está inscrito en el REPI. Por eso es muy importante esto, porque es la clave para poder gozar de los beneficios. Sin esto yo no puedo gozar de los beneficios. ¿De qué beneficios fiscales? Siempre con los fondos declarados. Quiero detenerme un minuto en esto del fondo declarado. Es decir, el fondo declarado es que yo, a través de mi declaración jurada, exhibí esta capacidad de invertir, ¿no?
Es decir, o tengo los dólares, o tengo los pesos, o tengo la forma de demostrar que algún título se convirtió en esos pesos o en esos dólares que yo pude haber invertido. Entonces, empezando con los beneficios fiscales que se le da a aquel que tenía los fondos declarados, y esos fondos declarados lo dirige a un proyecto de inversión. El primer beneficio es la exención del impuesto a los bienes personales sobre el valor de las inversiones. Es decir, esta plata que yo estoy colocando, estos fondos que estoy colocando, automáticamente pasan a ser exentos del impuesto a los bienes personales. ¿Hasta cuándo? Por 2 periodos fiscales consecutivos. Los realizados, obviamente, esta ley finaliza, por así en el alcance, el 31 de diciembre del 2022. ¿Por qué? ¿A través de qué se van a efectivizar? Es decir, siempre que yo cumpla con estos requisitos que dice la ley, es decir, que la obra haya sido iniciada a partir del 12 de marzo, o que al 12 de marzo yo pueda certificar a través de un profesional habilitante que tiene un grado de avance menor al 50%, yo voy a poder generar, digamos, voy a poder entrar dentro del alcance de los beneficios fiscales, y en este caso dentro de la exención de impuestos a los bienes personales. Las inversiones en proyectos inmobiliarios se pueden, plasmar ya sea en boletos de compraventa, en la propia escritura, en aportes al fideicomiso, esto que yo hablaba de vehículos de inversión, o a la suscripción de fondos comunes de inversión. Es decir, esa inversión, y recuerden siempre, el sustento para poder certificar que yo hice la inversión dentro de los parámetros de la ley, siempre va a estar basado en un copy, es decir, en el código que me va a dar el registro. Y ese registro, ¿quién lo va a obtener? El que está construyendo. Por eso es muy importante que se sepa que el constructor, el arquitecto o el maestro mayor de obra, el que tenga alguna matrícula habilitante para eso, va a tener que sí o sí inscribirse en el registro para después obtener el código. Que se me trabó. Esto suele pasar, sé que se trabe el PowerPoint. Un momentito. Si no ahí está. okay. Ahí estamos. Bueno, esto es, hay que hacerle un par de mimos al teclado y qué sé yo, y todos se destraban. Pero es así, suele pasar. Uno por ahí trabaja todo el día y no se traba nunca. Pasa en las mejores casas de familia. Es así, es así. Bueno, hablamos del beneficio fiscal de la exención del impuesto a los bienes personales de la inversión que yo hice. Pero además, otro beneficio muy importante, y que cuando uno lo traslada a números, es mucho más atractivo que escucharlo. ¿Qué dice? El segundo beneficio que establece la ley es que se podrá computar el 1% del total de la inversión como pago a cuenta del valor de las inversiones. Como ya la inversión está exento de impuestos a los bienes personales, hay que tomar en cuenta que este 1% se aplica sobre los bienes computables para el impuesto. Por lo tanto, el ahorro es muy importante. No solamente que a mí me exima la inversión, sino que el 1% del total de esa inversión directamente va a ser tomado como pago a cuenta. Esto es muy importante. ¿En base a qué pautas? Y las que se realizan desde el 12 de marzo del 2021, que es fecha de vigencia de la ley, hasta la fecha de presentación de la declaración jurada del 2020, supongamos que yo la inversión la puedo hacer antes de la fecha de julio que se habla que va a estar prorrogado, lo puedo computar ya en la declaración del 2020.
esto es muy importante, si no llegué a tiempo a hacerlo, o si fundamentalmente con quien yo voy a invertir no se pudo anotar en el registro, o por algún motivo no me pudo dar el código, no lo voy a poder computar en el 2020, pero sí en el 2021. Es decir, las realizadas después del vencimiento de la declaración jurada del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2021, la voy a poder computar ese 1% en mi declaración jurada del 2021 que vence en junio 2022. Y las que yo realice entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de diciembre del 2022, se va a poder computar ese 1% en la declaración jurada 2022. Realmente son muy atractivos los incentivos, y vuelvo a repetir, más cuando uno lo traslada en números. Si uno lo traslada a números, realmente es muy atractivo esto. Obviamente, muchos me van a decir, bueno, sí, pero los fondos tenían que estar blanqueados, los fondos tenían que estar declarados. Sí, es cierto, pero realmente hay muchos contribuyentes que tienen la suerte de tener alguna liquidez dentro de su patrimonio y que va a poder permitir, si es que tiene algún proyecto de poder invertir en construcción, va a poder gozar de estos beneficios que en números es un ahorro muy importante. El último beneficio que establece la ley es respecto al diferimiento de impuestos. Este diferimiento, para que ustedes lo entiendan, nosotros cada vez que vendemos una propiedad, pagamos o el ITI, que es el impuesto a la transferencia inmueble, si es que la compra de ese inmueble fue anterior al 1 de enero del 2018, entonces el escribano me retiene el 1,5% del ITI al momento de la venta. O si yo ese inmueble lo compré después del 1 de enero del 2018, no voy a pagar, el escribano no me va a retener el ITI, pero sí voy a tener que pagar impuesto a las ganancias, impuesto cedular, es decir, el 15% entre la diferencia del valor de la venta y el valor de la compra actualizada por inflación al momento de la venta. De esa base se aplica el 15% y es lo que voy a estar pagando como impuesto cedular a la transferencia de inmueble, impuesto a las ganancias. Pero también, como esto no es restrictivo solamente a personas físicas, sino los beneficios de la ley es persona física, sucesión indivisa y persona jurídica, también puede existir la situación que yo soy dueño de una empresa y que me asocio a un desarrollador que, aportando yo mi terreno, pueda él hacer un desarrollo de su inversión inmobiliaria, es decir, hacer un edificio, hacer varias unidades funcionales, depende del tipo de estructura que uno tenga. Bueno, por ejemplo, en este caso, yo no voy a pagar impuesto a las ganancias por el momento en que cedo al proyecto inmobiliario, sino voy a pagar impuesto diferido al momento de la venta o de la cesión del boleto o al momento de que soy adjudicado en X cantidad de unidades funcionales, como es usos y costumbres, que yo cedo un terreno y me devuelven o me lo pagan en cantidad de metros de la construcción. Esto es muy importante porque, en definitiva, es un diferimiento que me ayuda fundamentalmente a beneficios con los beneficios que establece un blanqueo. Esto es que AFIP no va a preguntar de dónde salieron los fondos, no va a accionar sobre esos fondos que han sido blanqueados en forma espontánea e individual y voluntaria. ¿Y qué me dice la ley? Bueno, este blanqueo es para todo tipo de moneda, es decir, para moneda a nivel nacional o en moneda extranjera. No habla, la ley no tiene el alcance para las criptomonedas.
habla solamente de fondos en moneda nacional o en moneda extranjera. ¿Qué dice? Señores, usted me tiene que exteriorizar su voluntad y los fondos para que yo le pueda dar los beneficios del blanqueo. ¿Esto qué significa? Significa que genera a través del Banco Central una cuenta especial que se le denomina SECONAR, por eso lo que les decía al principio, nos encanta esto de las siglas a los argentinos, establece una cuenta especial SECONAR, obviamente va a ser una cuenta, es una caja de ahorro denominada SECONAR, que puede estar expresada en pesos o en dólares. Entonces, ¿qué dice? Usted me tiene que depositar en esa cuenta los fondos que usted vaya a declarar. En base a ese depósito, usted me va a pagar un impuesto por única vez, un impuesto especial, por haber blanqueado estos fondos. Entonces, ¿qué dice? Usted lo que puede hacer es traerlos, es decir, transferirlos o depositarlos en esa cuenta a nivel local, o puede transferirlos desde el exterior. Y siempre va a ser en la moneda que está abierta la cuenta. Es decir, si yo transfiero dólares, voy a tener un SECONAR en dólares. ¿Qué puedo hacer con esos fondos? Es decir, los capta. Son fondos blanqueados. ¿Por qué van a ser blanqueados? Yo, una vez que están depositados en el SECONAR, ¿puedo hacer lo que quiera? No puedo hacer nada más que dirigirlos a la inversión en construcción, inversión a obra nueva. Por lo tanto, va a tener que tener un copy para poder identificar que los fondos declarados fueron al copy. Yo no voy a tener más acceso a esos fondos, sino que les voy a dar la orden al banco donde yo abrí la cuenta SECONAR que le transfiera al desarrollador, que le transfiera al estudio de arquitectos. ¿Sí? Por eso es muy importante que a quien desarrolla un proyecto de inversión esté debidamente registrado en el REPI. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a poder utilizar esos fondos salvo darle la orden al banco que le transfiera al CBU del desarrollador en el momento que yo quiera hacer la inversión. ¿Qué pasa? Lo puedo hacer en pesos o lo puedo hacer en dólares. Lo más lógico y lo más conveniente es hacerlo en dólares, es decir, hacer o el depósito en la cuenta SECONAR en dólares. ¿Y por qué no va a ser en pesos? ¿Por qué? Porque el impuesto especial, que ya vamos a ver en las próximas filminas, está valuado en base al dólar oficial. Ahí tenemos un sensible ahorro y ya van a ver que es mucho más conveniente blanquear en dólares para que el costo del blanqueo me salga lo más barato posible. Gracias a esta diferencia entre el dólar oficial y el dólar cable o el dólar MEP o el CCL. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo mantenerlos depositados en moneda de origen o puedo venderlos y aplicarlos transitoriamente a la compra de títulos públicos. Por aquellos que conocen el mecanismo, hay un parking que solamente lo puedo tener 5 días. Entonces también esto es importante tenerlo en cuenta al momento de hacer la decisión de cómo vamos a exteriorizar los fondos y de qué forma lo vamos a mantener hasta tanto hagamos la transferencia al estudio de arquitectura. Algo muy importante es que aquel que blanquea no puede además ejercer los beneficios fiscales del contribuyente que hizo la inversión con dólares blancos, o sea, con fondos declarados. No puedo gozar de una cosa y de la otra, ¿ok? Y además, los fondos depositados en la cuenta SECONAR no pueden estar afectados al pago del impuesto especial. Y obviamente siempre deben estar dirigidos a un desarrollador que es el que va a realizar el proyecto inmobiliario. Por eso yo después no puedo cambiar de destino. Es decir, siempre tiene que estar destinado a
el tema de la construcción. Cuando hablamos de construcción estamos hablando de ampliación, de instalaciones, es bastante abarcativo, pero en definitiva el que va a decidir si entra o no dentro de los parámetros de la ley es el que va a dictaminar profesionalmente sobre la inversión. Es aquel que nos va a certificar, volviendo para atrás, si la obra alcanza un nivel de avance menor al 50%. En definitiva, vamos a depender de esto. ¿Por qué? Y porque en algún momento vamos a tener que, informar, va a haber un registro, ya lo vamos a ver en las próximas filminas, va a haber una aplicación de la página de AFIP donde yo voy a tener que informar sobre el grado de avance que tiene este desarrollo. Algo que también es importante que lo sepamos. Obviamente, nosotros, por ejemplo, para que no se desvalorice o generando una expectativa a nivel títulos públicos, por ahí un aumento en la cotización, probablemente dejemos en nuestro SECONAR que lo inviertan en títulos públicos porque expresamente así lo permite la ley. Bueno, lo que también tenemos que saber que el rendimiento, si es que tenemos rendimiento positivo de esos títulos o una diferencia de cotización mayor, esa renta o ese mayor valor va a incrementar los fondos para ser transferidos al desarrollador. No voy a poder gozar yo de esos rendimientos, sino que van a quedar en la misma cuenta SECONAR y además va a ser el banco, designado por el Banco Central, el custodio de que esto vaya de la cuenta SECONAR al CBU de aquel que tiene el REPI, el que está anotado en el registro para poder desarrollar la obra que estamos invirtiendo y que tiene el COPI. Por eso reiteré mucho estos conceptos, porque si alguno de estos engranajes no engancha, es decir, no tengo el COPI en el tiempo oportuno, o el desarrollador no está anotado en el REPI, todo esto se cae. Por eso vamos a tener que estar muy atentos a que por ahí blanqueo plata y la realidad es que la obra por el cual yo pensaba invertir no es tal, no tiene un registro o cualquier problema, que tengo que dirigir esos fondos a otro desarrollador para que pueda realmente obtener los beneficios de este blanqueo. ¿Ok? Bueno, esto que ya habíamos hablado, serán responsables de transferir al desarrollador. Esto es lo que acabamos de decir. Esto también lo habíamos mencionado al principio, es decir, los fondos. ¿Estos fondos siempre tienen que estar destinados a una obra concreta? No. La ley habla del vehículo de inversión. Estos vehículos de inversión, como dijimos, pueden ser fondos comunes de inversión cerrados a tal efecto para un proyecto inmobiliario, o puede ser un fideicomiso financiero para la construcción. ¿Sí? Ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo funciona esto del COPI dentro de un fideicomiso? No, el fideicomiso va a tener una clave especial que a mí me va a dejar ingresar a través del aplicativo de la AFIP, identificando que yo invertí en ese fideicomiso. Bueno, lamentablemente se han establecido plazos muy exiguos en la ley para el pago del impuesto especial y para la exteriorización. Como la ley se sancionó el 12 de marzo, pero se reglamentó realmente muy tarde, con mucha demora, quedó, por ejemplo, el periodo mayo, que era para todas aquellas acreditaciones en el SECONAR, producidas entre el 12 de marzo, fecha de sanción de la ley, y el 10 de mayo. Por ejemplo, pasó el caso de un cliente mío que, digamos, el 10 de mayo tomó la decisión de blanquear porque quería
aprovechar el mínimo costo. Fue a un banco privado muy importante, el banco privado muy importante le abrió el SECONAR, pero no le dejó depositar los fondos porque no estaba autorizado todavía esa cuenta por el Banco Central. Entonces se quedó afuera del primer tramo de la ley. El primer tramo de la ley es aquel que efectivizó hasta el 10 de mayo, iba a tener un costo del 5%. Pero este 5% está calculado sobre los dólares que yo deposité en el SECONAR, pero a dólar oficial, lo que convierte en un 3% el costo real si se toma ese depósito al dólar cable. Y el vencimiento de la declaración jurada de este periodo venció el 31 de mayo. Es decir, para aquel que lo pudo hacer, hay clientes que tuvieron bancos más ágiles y el propio 10 de mayo depositaron, abrieron el SECONAR y depositaron y les permitió depositar. Se presentó la declaración jurada antes del 31 de mayo. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que en el CBU de la cuenta SECONAR me genera un BEP, un volante electrónico de pago. Una vez que el inversor paga el impuesto especial, da por finalizada, es decir, da el acuse de recibo de la declaración jurada. Recién con el BEP, es decir, con el impuesto especial pagado. Lamentablemente ya estamos en el segundo tramo, que es el de junio, que es todas las efectivizaciones, es decir, todos los depósitos que se hicieron desde el 11 de mayo al 9 de junio. Es decir, estamos a pocos días de que venza este segundo tramo. El costo va a ser del 10% y el vencimiento de la declaración jurada y generación del BEP el 30 de junio. Y para julio, del 10 de julio del 2021 al 9 de julio del 2021. ¿Por qué? Porque el 9 de julio se cumplen los 120 días que había dicho el legislador para tener abierto el blanqueo. El costo es mucho mayor, es el 20%, y la declaración jurada la tengo que presentar el 9 de julio. Ahora bien, y esto hacía mención Karina en la presentación, hay un proyecto, ya hay ingresado un proyecto firmado por Massa, por el oficialismo, y por Ritondo, por la oposición, donde presentan un proyecto de ley extendiendo por otros 90 días estos tres segmentos. Entonces me van a decir, che, pero ¿y cómo hago yo? ¿Pago el 10% y que después me van a devolver el 5% si es que prorrogan la vigencia del inciso A, que es el que establece el 5% del costo? Entiendo yo que la reglamentación, si es que sanciona la ley, que yo creo que sí, porque no hay oposición a que se dieron cuenta de que quedó muy corto el plazo para que la gente blanquee, y obviamente al gobierno le interesa que la gente siga trayendo sus dólares a la Argentina, y además faculta en ese proyecto de ley, además de prorrogar de hecho 90 días estos vencimientos, además le faculta al Poder Ejecutivo, cosa que debería haber hecho en la ley anterior, faculta al Poder Ejecutivo a que vuelva a prorrogar nuevamente por una sola vez más el plazo de los 90 días. Por lo tanto, en definitiva, yo lo que trataría de especular hasta el 9 de junio, obviamente abriría el SECONAR, la cuenta, la caja de ahorro especial, la tendría abierta para que no me suceda esto que comentaba yo, que no me dejaron depositar los dólares. Abriría y esperaría hasta el 9 de junio para ver si hay alguna novedad respecto al proyecto. Y si no, me arriesgaría a pagar el 10%. ¿Por qué? Y porque entiendo yo que van a establecer algún tipo de devolución o de pago a cuenta de ese 5% que pague de más entre el tramo 2 y el tramo 1. Y voy a esperar, si realmente quiero seguir especulando con esto, acuérdense que el vencimiento es el 30 de junio, es decir, yo el 30 de junio tengo que hacer la declaración jurada en base a lo que pagué, en base al tramo que yo pagué. Si después hay una ley que lo prorrogue, entiendo yo que me van a devolver la diferencia de alguna forma. Habíamos dicho que el caso de blanquear la moneda extranjera se toma el tipo de cambio oficial. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que este impuesto especial no es deducible de impuesto a las ganancias.
Y algo que es fundamental, que hay, digamos, que exige, antes de presentar la declaración jurada, que es el formulario 1130, exige que por presentaciones digitales, que es este mecanismo que ideó la AFIP para poder hacer presentaciones que antes hacíamos físicamente a través de las famosas multinotas, a través de presentaciones digitales tenemos que presentar el formulario 408. Este formulario 408 es un formulario de allanamiento a cualquier reclamo hacia la AFIP. Es decir, si yo estaba en juicio por algún motivo contra la AFIP, como requisito para este blanqueo me tengo que presentar el 408 y claramente tengo que decir que me allano a la pretensión fiscal, pretensión o juicio o cualquier otro reclamo a nivel tributario que yo tenga con la AFIP. ¿Ok? Eso lo pone como requisito. Ojo, no me toma la declaración jurada válida, es decir, puedo yo estar exteriorizando fondos que después tenga que explicar porque no me caben los beneficios del blanqueo si no presento el 408. Por eso el 408 se ha presentado en forma paralela a la presentación de la declaración jurada. Y esto es lo que les decía al principio, que se habilita el régimen informativo de normalización, por el cual los contribuyentes deberán informar con carácter de declaración jurada el o los COPI más los montos de las inversiones realizadas. Es decir, no solamente yo tengo que, yo ya dije cuánto iba a blanquear y cuánto transferí, pero yo puedo decirle a mi banco que del SECONAR transfiera a ese desarrollo que tiene tal código, tal copy, y la mitad al otro desarrollo que tiene el otro copy. Por eso es muy importante, ¿por qué? Porque después que yo lo haga, le voy a tener que decir al contador que lo informe, que a través de este régimen informativo de normalización. ¿Por qué? Porque en este régimen normativo de normalización tengo que informar el monto designado al copy y cuántos son los copies que yo estoy derivando los fondos blanqueados. Esta información la debo efectuar antes del 31 de marzo del 2023 o dentro de los 6 meses posteriores al desarrollo de la inversión, lo que suceda primero. Pero la ley me está fijando una fecha de vencimiento respecto a esto. ¿Ok? Bueno, espero haber sido claro y abrimos a las preguntas. Karina, Vanessa. Acá estamos. Bueno, hay una pregunta, abrimos a las preguntas. Hay una pregunta en el chat. Si querés, Vicente, descompartimos. Sí, un minutito. Ahí estamos. Quien quiera habilitar su micrófono y su cámara para hacer la pregunta, o su micrófono y no hay problema. Eliana Dos Santos Bota pregunta: ¿qué pasa si tengo una parte de los fondos declarados y otra parte no? La realidad es que no se puede compartir los beneficios de la ley. Es decir, yo por los fondos declarados quiero tener los beneficios, que habla el capítulo 1, y por otro lado, con lo que no tengo declarado, quiero entrar dentro del blanqueo. Eso no se puede. Eso está especialmente prohibido. No se puede, no puedo. Si gozo de los beneficios de los fondos declarados, no puedo tener los beneficios del blanqueo. Y viceversa. Es decir, al revés. Perfecto. A ver, buenas tardes. Miguel Ángel Russo, bueno, un colega, un amigo, dice: buenas tardes, en el blanqueo de fondos no declarados, el banco que recibe el depósito es muy probable que reporte a UIF a la operación como sospechosa. Sí, la realidad es que por tener los efectos del blanqueo especialmente menciona que está liberado de ser informado ante la UIF. Lo que pasa es que como el agente de información y responsable es el banco, hay algunos sectores jurídicos que mencionan que el beneficio que le da esta ley no implica que no deba cumplir como agente de información el banco esta situación. De todas formas, la UIF no puede accionar contra el declarante porque lo protege la ley, esta ley, ¿no? Buenas tardes. ¿Puedo agregar algo? Sí, Karina y claramente. Vicente.
Bueno, primero les doy las gracias por participar y con respecto a este tema, bueno, me baso un poco en la experiencia del blanqueo anterior y un poco lo que se está diciendo en cuanto a los controles que tienen que hacer los sujetos obligados, en este caso los bancos que abran, o sea, que se presten a esta operatoria, porque creo también, no sé, y es otra de las preguntas, que muchos bancos no quieren abrir estas cuentas precisamente porque no quieren tener problemas a nivel de operaciones no reportadas, operaciones que no pueden corroborar el origen legítimo de los fondos, porque ya lo está diciendo la ley, son fondos no declarados. Entonces, en el anterior blanqueo, muchas de las operaciones que ingresaron como blanqueo fueron reportados por los bancos a la UIF como operaciones sospechosas. Precisamente, ¿por qué? Porque, bueno, un poco es lo que se da siempre en esta operatoria. El banco no tiene forma de probar el origen legítimo de estos fondos. Y encaja justo con, digamos, las causas que originan ese reporte de información y la obligación que tienen de reportar esta operación sospechosa. Así que siempre, o sea, el que de alguna manera, el que decida declarar estos fondos en este tipo de operatoria, va a estar expuesto a que en el banco que lo haga, se lo reporte como operación sospechosa. Después verá, en el anterior blanqueo, había como digamos, una forma de reportar estas operaciones de una forma separada del resto de las operaciones sospechosas, pero siempre estuvieron ahí. Y esto quiere decir que a lo mejor esta gestión o este gobierno o las autoridades de la UIF no decidan, digamos, investigar, pero puede pasar que la siguiente gestión decida reportar y está en su derecho a hacerlo. Así que digo esto, es decir, que el hecho de que esté dentro de un blanqueo no quiere decir que el día de mañana el individuo, primero el banco lo reporte y la UIF decida investigar el origen de los fondos. Sí, coincido, Miguel, con tu apreciación. La realidad es que yo lo que detecté que los bancos a clientes nuevos no le abren la cuenta Seconar, que le están abriendo la cuenta solamente a los que están dentro del banco, ¿no? Que son clientes ya de muchos años. Hay bancos que tienen la política que vos mencionás de reportarlos a la UIF y hay bancos que no. Hay bancos que su área de jurídica le dice que tiene que estar tranquilo. Pero bueno, es una cuestión del azar. Sí, más que nada el área de prevención del lavado de dinero. Ten en cuenta que si después hay algún problema, también el sujeto obligado, en este caso el banco, se expone a que lo multe porque no reportó la operación como sospechosa. O sea, el banco se encuentra, digamos, en el peor de los mundos, porque de alguna manera, si se suscribe esta operatoria, no tiene manera de chequear, porque precisamente son fondos que no están blanqueados. Y tengan en cuenta que como delito presente en la Argentina tenemos la evasión fiscal, con lo cual no me puedo hacer el tonto y no reportar esta operación. Está claro, está claro. Bueno, ok, gracias. Gracias, Miguel, muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Bueno, Verónica dice, buenas tardes, 2 consultas. Por un lado, ¿un desarrollador puede anotar más de un proyecto y por lo tanto tener varios copy? Y sí, por otro lado, te leo todo así, y por otro lado, ¿el inversor puede declarar más de un copy y después decidir en cuál invierte? No. A ver, vamos por partes. El desarrollador puede tener, y seguro que va a tener, más de un copy, porque recordemos que cuando se genera, por ejemplo, un edificio, hay varias unidades funcionales, y yo puedo haber accedido a una unidad funcional y voy a tener un copy diferente al copy
anterior, digamos, de la otra unidad funcional. Pero sí, un desarrollador puede tener más de un copy y lo va a tener seguro. Ahora bien, yo, si vos me decís, ¿puedo tener más de un copy? Si es con fondos declarados y yo puedo demostrar que tuve la capacidad de generar este proyecto de inversión, más este proyecto de inversión, por lo tanto voy a tener un copy por un lado y otro copy por otro, perfectamente lo puedo hacer. Y también si lo tengo a través del régimen de blanqueo, yo voy a estar dirigiendo, como lo mencioné anteriormente, yo voy a estar dirigiendo esa transferencia de fondos, le voy a decir a mi banco que transfiera a tal desarrollador, es decir, a tal REPI, para que haga tal código, tal copy, y también comparte de esos fondos al otro desarrollador. O sea que por eso hice mención, mucha mención, casi me pasé de pesado, en este tema del REPI y del copy, ¿no? Porque es la clave del éxito de este proyecto, de esta ley. De esta ley. Perfecto, Villa. Tenemos también a Leonardo. Espera, tengo una pregunta anterior de Lala, de cuál es el plazo para informar el copy. Siempre la vigencia de la ley son 2 años. Entonces, es importante que yo haya identificado y haya obtenido a través del REPI el copy correspondiente y después la construcción puede durar más de 2 años, pero la vigencia de la normativa de los beneficios es hasta el 31 de diciembre del 2022. El desarrollo inmobiliario, perdón, en el sistema copy, ¿se podría blanquear la compra de un terreno en un barrio privado? A ver, el tema es así. Recordemos que yo lo que voy a hacer es una construcción dentro de ese terreno. Entonces, lo que yo voy a tener, siempre que sea la construcción sobre fondos declarados, ¿ok? Yo tengo la plata y voy a construir sobre ese terreno. Yo tuve el terreno declarado y construyo la casa sobre ese terreno. Esa construcción, el arquitecto que va a hacer esa construcción debería estar anotado en el REPI para que me dé el código para que yo pueda obtener los beneficios de la ley de esa construcción. Ahora bien, el terreno no va a tener los beneficios de la ley, ¿sí? Perfecto. ¿Alguien más? Cari, vos, a ver si se me pasó alguna pregunta. No, ahí justamente le preguntaron si el proyecto incluye el terreno más la construcción, pero está claro que no, es la construcción, es lo nuevo, digamos. Es lo nuevo, claro. ¿Es lo nuevo o aquel que tenga un grado de avance menor al 50%? Sí, el 50%, sí, pero en este caso, que no hay nada construido, claro, es lo nuevo. Andrea Sorresi, ¿el formulario 408 solo lo presentan quienes tienen un juicio o lo deben hacer todos? No es obligatorio que lo presenten todos. Todo aquel que haga una declaración jurada, formulario 1130, tiene previamente que haber presentado el 408 diciendo que no tiene ningún tipo de juicio y que es con la palabra allanar. Yo tengo un rechazo de una presentación porque no decía la palabra me allano. Entonces, en observaciones del 408 tengo que poner me allano a la pretensión fiscal, aunque no tengo ninguna, porque está cruzado el formulario. Es un formulario obligatorio y es requisito para que me den la validez a la presentación y pago del blanqueo. Ojo con eso, porque el rechazo te lo informan a domicilio fiscal electrónico, no lo leíste, no lo presentaste, te pasó el plazo, vos crees que estás blanqueado y no te corren los beneficios del blanqueo. Perfecto. José Malvé, digamos, creo un proyecto de construcción y empiezo con la compra del terreno, ¿no iría? A ver, si la compra del terreno es posterior al 12 de marzo, es obra nueva. Es decir, yo voy a tener los beneficios, por ejemplo, de exención del impuesto a los bienes personales, no solamente por la construcción, sino también por el terreno. ¿Por qué? Porque es obra nueva. Yo lo compré después del 12 de marzo. ¿Ok? Ahora bien, lo que yo haya hecho con el terreno antes del 12 de marzo, pero tenga un grado de avance menor al 50%,
Lo único que voy a tener beneficiado es la construcción. No sé si es claro la diferenciación que estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo cuando emprendo, por ejemplo ahora, me compro un terreno para después hacerme la casa, yo lo puedo incluir dentro de los beneficios de la ley, si son con fondos declarados, al valor del terreno, pero porque es obra nueva. El terreno también es parte de esa obra nueva. Perfecto, perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿La consulta se puede hacer? Sí, a ver, José, tengo a José primero, o ¿quién más me habla? ¿Adrián? Sí, Adrián, sí. Adrián, bueno, le damos la palabra primero a José y luego te doy la palabra, Adrián. Bueno, gracias. José, lo escuchamos. Gracias, Vanessa. Doctor, hay yo tengo clientes que están con el tema, bueno, no llegaron a poder blanquear porque el plazo fue muy corto, tuvieron problemas con el banco, con varios bancos privados donde no tenían, le voy a hacer con total sinceridad, no estaban informados correctamente o no quisieron abrir la cuenta a los efectos del blanqueo, como usted lo manifestó en la charla. Ahora bien, hay otros contribuyentes o clientes que no confían en este blanqueo por la mala experiencia del blanqueo anterior, donde aumentaron las alícuotas de los bienes en el exterior, y lo que la gente no quiere es que el día de mañana, por el afán de recaudación del Estado, otra vez metan mano en el bolsillo de los contribuyentes que quieren blanquear fondos. Por eso, y lo que estoy viendo es que hay poco interés en esta ley o poca difusión al respecto. No sé qué opina usted. Sí, José, coincido con lo que vos estás diciendo, pero hay que hacer entender una gran diferencia. Cuando se dio el blanqueo de Macri, estaba el compromiso del gobierno de que lo que se blanqueaba, y habiendo pagado el impuesto especial, que no era un impuesto bajo, recuerden que era bastante saleroso el impuesto que se pagaba por blanquear, había un compromiso del gobierno de reducir la alícuota de impuesto a los bienes personales, estén acá o estén en el exterior. Recuerden que la idea era 0,75 al momento del blanqueo, 0,50 en el 2018, hasta 0,25 en el 2000, perdón, 0,50, 0,25 hasta llegar directamente a la exención en el año 2019. Lamentablemente la gente se vio defraudada porque si bien se cumplió esos años, en el último año se aumentó a 1,25 y después se agregó el 2,25 para el 1% más para aquellos bienes denunciados en el exterior. Hoy pueden aumentar la alícuota de impuesto a los bienes personales, no me cabe ninguna duda que existe esa posibilidad, pero no van a hacer ninguna diferenciación con el que blanqueó. Por lo tanto, esto es una oportunidad que se tiene, por ejemplo, para muchas inversiones en pozo, donde algunos desarrolladores realizan este emprendimiento mitad en blanco y mitad en negro, ¿no? O mitad con fondos declarados y con la otra mitad con fondos no declarados. Entonces, por ahí es una forma de generar una construcción lógica con fondos que tengan algún tipo de justificativo, ¿no? Pero bueno, eso en definitiva sigue siendo siempre una decisión del que va a invertir y el que se va a arriesgar. Obviamente la pandemia y toda la situación económica está agrediendo a este proyecto, es decir, la gente no tiene ánimo de invertir, ya no creen mucho, pero yo creo que en ambos casos, ya sea con fondos declarados o con fondos blanqueados, realmente es una oportunidad muy, muy interesante y que además puede llegar a impulsar enormemente el sector de la construcción que tanto mano de obra da, ¿no? Doctor, perdón, ahí termino y le dejo a Adrián que estaba. Por los fondos no declarados, ¿cuál es el castigo? ¿Es el 5% del impuesto? No, claro, es la última filmina que estuvimos viendo que tiene distintas categorías. El 5, el 10 y el 20 depende de en qué momento se exteriorice. Es decir, en qué momento se haga la acreditación en los fondos Seconar. Lamentablemente ya... ¿El 10 de mayo en adelante se prorroga? Claro, el proyecto de Massa y Ritondo
prorroga por 90 días los 3 incisos, es decir, también toma la prórroga de la categoría al 5. Entonces la duda está en que si esa ley se sanciona, de alguna forma aquellos que ya están pagando el 10% de costo, ¿cómo le van a devolver ese 5% que pagaron de más? Pero bueno, en Argentina todo se puede y lamentablemente se acordaron tarde de prorrogar esto, ¿no? Porque ya el primer tramo ya venció. Muchas gracias. No. Le damos la palabra a Adrián. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, por favor, doctor. buenas tardes. El tema es el siguiente. Tengo el caso de 2 personas que son partícipes de un mismo proyecto. Llegaron a depositar contrarreloj el 10 de mayo, abrieron las cuentas, por supuesto, presentaron las declaraciones juradas, presentaron el formulario de allanamiento y, por un lado, noté en 2 bancos distintos. Noté bastante desconocimiento por parte de los bancos y, por otro lado, hubo una cierta dilación con respecto a que ya estaba la transferencia para realizar, ya estaba, y no se llevaba a cabo. Es el hecho que el día de hoy todavía no se llevó a cabo. ¿No? Y desconocían los motivos hablaban que había un bloqueo de las cuentas, estando todo presentado, ¿no? Declaraciones juradas, pago, allanamiento, depósito, y al 10 de mayo encima. Bueno, es el día de hoy que me entero que le hicieron firmar una serie de notas compromiso en uno de los bancos diciendo que se comprometían a registrar el COPI o a informar el COPI en su momento. El inversor no tiene obligación de informar al banco el COPI, sí tiene la obligación de registrarlo en el régimen informativo que va a vencer de aquí a 6 meses. Y en el otro banco le pidieron que directamente tenía que informar el COPI, cuando ni siquiera está el aplicativo disponible. Entonces, hoy tengo estas 2 personas en distintos bancos con todo presentado y restringida o bloqueada la cuenta a la espera de que cada inversor informe el COPI. Le transmito a los 2 bancos que no es obligación del inversor, que no se puede realizar hasta... Aparte de esto lleva un par de días porque el constructor tiene que hacer toda una presentación profesional, con dictamen profesional. ¿Es esto un obstáculo como porque a su vez estas personas están queriendo cumplir compromisos asumidos con la constructora en tiempo? Sí. Entonces es como que uno está atado de pies y manos a poder transferir, estando los requisitos cumplidos, por esta exigencia de cada uno de los bancos de presentar el COPI a través de los inversores. Sí, Adrián, mirá, esto deviene a que el Banco Central nombra como responsable al banco respecto al destino de los fondos. Claro. Entonces, lo que le están haciendo firmar es, vos me depositaste los fondos, la responsabilidad de transferir esos fondos va a ser mía como banco, por lo tanto vos tenés la obligación de presentarme cuál es el proyecto de inversión, es decir, cuál es el COPI al cual yo le voy a tener que transferir. Es fundamentalmente por el grado de responsabilidad que tiene el banco respecto a los fondos. Lo que no debe ser, lo que no es correcto, es que esos fondos no estén disponibles o estén restringidos. ¿En qué sentido te lo digo? En el sentido de que si tu cliente quiere generar inversiones en títulos públicos y que estén depositadas en una cuenta comitente Seconar, lo puede hacer perfectamente. Así lo habilita la norma. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento por parte del sistema bancario y las primeras líneas, es decir, estoy hablando del oficial de cuenta, el muchacho que nos lleva la cuenta en el banco, respecto a esta metodología. Hay muchos bancos, inclusive bancos públicos, donde uno se acerca y le dice al cliente, quiero abrir mi cuenta Seconar, y no tiene ni idea de lo que significa eso. Claro. Y eso es responsabilidad del Banco Central de no haber generado las instrucciones pertinentes para que los bancos capaciten sobre esta metodología, ¿no? Pero, sí, es más, ese desconocimiento al que hace referencia es parte de los departamentos jurídicos de los bancos, porque he tenido no menos de 7, 8 idas y vueltas ya directamente con el sector jurídico y me van pidiendo cosas, en este caso la presentación del COPI, cuando le digo en ningún lado es obligación del inversor. Y encima estoy atado a pies y manos porque el aplicativo que da lugar al REPI, que da lugar al COPI, recién va a estar disponible el 7 de junio
con todos los requisitos adicionales que ello conlleva. Así Estoy es. a la espera de que me den una respuesta, pero la respuesta es que está bloqueada la cuenta. Y Adrián, el motivo es este. una pequeña aclaración. Sí. Como tu cliente le va a tener que informar a ese banco donde abrió la cuenta Seconar cuál es el CBU del proyecto de inversión que está registrado a través del REPI y que a su vez tiene un COPI, es como que indirectamente te está obligando a que vos le denuncies el CBU a donde tiene que transferir los fondos. Por lo tanto, yo creo que lo más conveniente es que cuando ese proyecto vaya y tenga el COPI correspondiente, se acerque al banco, aunque no tenga la obligación, a decirle, este es el CBU del desarrollador y este es el COPI, ¿no? Ya lo informé hace 15 días la CBU, de los dos. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Fue informada, es más, me hicieron llenar un formulario diciendo la CBU, lo que ahora viene el COPI. Lamentablemente es lo que tenemos. Increíble. Bueno, gracias. No, por favor. Vanessa. Gracias, Adrián. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Danilo Celaya pregunta si sabe cuáles son los requisitos que piden los bancos para abrir la cuenta Seconar. No, son los requisitos comunes que solicitan cada vez que uno quiere abrir una cuenta. En definitiva, es una caja de ahorro. Pero con sí, claramente, es una cuenta con de alguna forma determinadas condiciones en cuanto a la desafectación o a la afectación de los fondos. Sí, sí, pero es una caja de ahorro con un número de CBU, la única diferencia es que tiene el nombre Seconar, pero claro, son los requisitos habituales para abrir una caja de ahorro. Perfecto. Bueno, no hay más preguntas. No hay más preguntas. A ver. No, todos, muchas gracias. Muy clara la exposición. Te mandan saludos, Vicente. Te manda saludos Claudio Zampito, dice que se retiró 18:36 porque tenía una clase, así que te dejó saludos, dice que muy buena la exposición. Bueno, muchas gracias. A todos aquellos que sean colegas nuestros, los invitamos a que participen de esta cámara, una cámara que le estamos poniendo mucho empeño y que lo único que tiene como objetivo es tener una visión alternativa a aquella que nos regula nuestra matrícula, que es nuestro consejo profesional. Queremos encargarnos de los problemas que tienen los colegas, que muchas veces, por una situación o por la otra, no son atendidos por el consejo profesional. Queremos que la CEPET los pueda atender como corresponde. Bueno, los invitamos a hacerse miembros